Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola a todos nuestros fieles oyentes por primera vez. Bienvenidos a Radio The World Last Change. Soy su anfitrión, Luis García. Gracias por sintonizar. Soy Pedro Merino. Tenemos un programa bien interesante hoy. Se trata del fraude más grande de la historia. Todo el cristianismo fue afectado por esto y aún casi nadie lo sabe. Los fraudes, desde un punto de vista intelectual, son bastante fascinantes. Son un engaño total y aún pueden engañar hasta los más inteligentes. Antes de entrar en el tema, daré una explicación a los que nos acompañan por primera vez. En WLC nos oirá que usamos los títulos genéricos como Señor o Dios para referirnos al Padre. Más bien siempre usamos su nombre personal, cual es Yahuwah o Yah. El nombre del Hijo es similar, Yahushua. Eloá, Elohim y Adonai son títulos hebreos, el primer lenguaje del hombre, para referirse al Padre. Hablando de fraudes, ¿has oído hablar de Nitocris? ¿Nito qué? ¿Es una medicina de la tos o algo? No, pero has oído de Heródoto, un historiador griego del V siglo a.C. Sí. O como mi hijo respetuosamente lo pone, uno de esos tipos muertos antiguos. Bueno, pues de acuerdo a Heródoto, Nitocris era una reina en los tiempos antiguos. Nitocris era una reina, más bien poseía un malvado sentido de humor. Ella se edificó una tumba justo sobre una de las principales puertas de entrada a la ciudad de Babilonia, que tenía una inscripción tallada en la piedra. La inscripción decía, y cito, «Si cualquier rey de Babilonia de aquí en adelante está corto de plata, que abra mi tumba y tome cuanto desee. Pero debe ser solo en caso de necesidad. Quien sea que abra mi tumba bajo alguna otra circunstancia no recibirá nada bueno». Puedo adivinar. ¿El próximo rey de Babilonia estaba escaso de dinero? Uno podría pensar eso, ¿no? Pero no. De acuerdo a Heródoto, su tumba se mantuvo imperturbable hasta el reinado de Darius. Él no necesitaba dinero, pero él no quería utilizar el portón debajo de la cámara de entierro de Nitocris. Además, pensaba que era un desperdicio tener un tesoro ahí sin tocar, así que dio orden para romper la tumba. ¿Y qué encontró? Además de los restos de la reina Nitocris, él encontró otra inscripción, y decía, cito, «Si no hubieras sido insaciablemente codicioso y ansioso por obtener dinero por los medios más despreciables, nunca hubieses abierto la tumba de un muerto». Entonces no había un tesoro. No, pero mantuvo a muchos pensando en el tesoro por largo tiempo. Hay que admitir, un fraude así es una obra de arte, es divertido. Hay un fraude realmente más grande, y no como la bromita práctica de Nitocris. Este fraude sigue fuerte casi 1700 años después de que dio su comienzo. El asunto es que ha influenciado las acciones de todo el cristianismo, y ni siquiera lo saben. ¿Y cómo fue eso? Un cambio del calendario completo que puso en marcha una serie de reacciones cuales influenciaron a ambos, la veneración del judaísmo y el cristianismo. Eso es tremendo. ¿Al judaísmo también? ¿Pero cómo sucedió esto? Tendríamos que retroceder al siglo IV. Esta fue una época de agitación y gran cambio en el Imperio Romano. El emperador, el gran Constantino I, fue un estratégico brillante con una agenda política. Él quería unir las dos facciones más influyentes en su imperio, los paganos y los cristianos. ¿Y qué de los judíos? Eran una minoridad despreciada, sin mucha influencia. Ahora la forma que Constantino unió a los paganos con los cristianos fue hallando una base común entre ellos, y ese fue el domingo de la semana pagana planetaria. Sí, pero volvamos un momento.
¿dónde estaban los judíos en todo esto? ¿Estaban venerando en los sábados? No, los judíos aún usaban el calendario lunisolar bíblico en ese tiempo que los paganos usaban el calendario juliano. Por lo tanto, los judíos no veneraban en ningún día de esos tiempos o la semana moderna. Entiendo. La cosa que muchos no saben es que Julio César estableció su calendario juliano, el cual la semana tenía 8 días. Debido a que el mundo está unido utilizando el mismo calendario civil, es fácil asumir que en la antigüedad todos usaban el mismo calendario, pero no es así. Incluso dentro del Imperio Romano existían diferencias regionales en el calendario. El punto que quiero que entiendan es que el calendario juliano usado durante e inmediatamente siguiente a la vida de Yahushua. En otras palabras, los judíos y los cristianos tempranos no hubiesen estado usando el calendario juliano para calcular el Sabbat o el primer día de la semana, día de la presunta resurrección. Correcto. Entonces, ¿cuándo transicionó la semana juliana a una semana de 7 días? Dices que era una semana planetaria, pagana, así que es obvio que no la sacaron los 7 días de la Biblia. No, la semana planetaria nombrada tras los 7 dioses planetarios paganos definitivamente vino de los paganos. Ebiatar Zerubabel, un israelita nacido en 1948, sociólogo y profesor en la Universidad en Rutgers, Estados Unidos, ha escrito un número de libros sobre la estandarización del tiempo. Tengo aquí su libro El ciclo de 7 días, la historia y el significado de la semana. Leamos lo que marqué en la página 46 para nuestros oyentes. El declive de la semana de 8 días coincidió con la expansión de Roma. Las semanas de 7 días astrológicos, planetarias, y cristianas que habían introducido a Roma recientemente también se convirtieron crecientemente popular. Hay evidencias de que la semana de 8 días romanas y aquellos 2 ciclos de 7 días fueron usados simultáneamente por un tiempo. Notemos, Zerubabel distingue entre la semana planetaria de 7 días y la cristiana o bíblica de 7 días. Bien, sigamos. Sin embargo, la coexistencia de 2 ritmos semanales totalmente desfasados entre sí obviamente no podía ser prolongado por mucho tiempo. Uno de estos tenía que abrir camino. Como sabemos todos, fue la semana de 8 días la que desapareció por siempre de las páginas de la historia. Esta no fue una transformación inmediata. Pero el punto que quiero que absorban de esto es que cuando el calendario juliano adoptó la semana pagana de 7 días, no los 7 días bíblicos, esto es importante porque los ciclos semanales eran distintos. ¿A qué te refieres? No se alinea. El primer día de la semana bíblica no coincide con el domingo de nuestro calendario moderno. Aquí hay otra cita del erudito, Franz Cumont. No cabe duda de que la difusión de los misterios iraníes, persas, tenía una parte considerable en la adopción general por los paganos de la semana como el domingo, como el día santo. Los nombres que empleamos sin saberlo durante los otros 6 días entraron en uso al mismo tiempo que el mitraísmo ganó sus seguidores en las providencias del oeste, y uno no es precipitado al establecer una relación de coincidencia entre su triunfo y ese fenómeno concomitante. En otras palabras, nuestra moderna semana de 7 días, domingo, lunes, martes, miércoles, etc., viene del paganismo y no de las escrituras. De hecho, evidencia arqueológica muestra que los cristianos tempranos habían dobledatado las inscripciones de sus sepulcros, dando ambas fechas, la juliana solar y la correspondiente fecha del calendario lunisolar bíblico. Nunca lo he pensado en realidad, pero es interesante. Siempre asumí que la semana de 7 días de hoy ha circulado desde la creación. Creo que muchos cristianos asumen eso, pero no es verdad. ¿Y cómo usó esto Constantino para su ventaja? Primeramente promulgó una serie de leyes que diera honor al día del sol, dies solis, o el domingo de hoy, mejor conocido como el Día del Señor. En la semana original planetaria, el sábado había sido el primer día de la semana, el domingo era el segundo día de la semana y el viernes era el séptimo día. El sol, sin embargo, era el símbolo personal de Constantino. Hizo inscripciones en las monedas, Sol Invictus o el Sol Invicto, y siguió siendo su lema personal. El enaltecer y dar gloria los domingos fue aceptable para los paganos y algo en donde los cristianos también se comprometieron. Muchos cristianos, ya para el segundo siglo, particularmente en el oeste, habían llegado a venerar los domingos como el día de resurrección del Salvador.
Esta era la apertura que Constantino necesitaba para unir al paganismo y al cristianismo. Entonces, el domingo fue la base común que encontró Constantino entre los paganos y los cristianos. Cristianos apóstatas, sí. Hay una cita del imperialismo romano y cristiano por Westbury Jones. Dice: no es difícil descubrir cómo tal ley promovería los designios de Constantino. Conferiría un honor especial al festival de la Iglesia cristiana y otorgaría una pequeña ventaja a los propios paganos. De hecho, no hay nada en este edicto que no haya sido escrito por un pagano. La ley honra al dios pagano cual Constantino ha adoptado como su dios patrón especial, Apolio o el sol, el mismo nombre del día que prestó a su ambigüedad. El término domingo, dies solis, estuvo en uso entre los cristianos y también los paganos. Una vez más, esta nueva semana de 7 días vino del paganismo. No la Biblia, fue como Constantino consiguió unir los cristianos y a los paganos. Y los estudiantes saben esto. Puede que los cristianos sean ignorantes de estos hechos en la historia, pero los estudiantes no. Leamos esta cita de Michael Rostofed del libro La historia social y económica del Imperio Romano. El tiempo estaba maduro para una reconciliación del Estado y la Iglesia, cada uno de los cuales necesitaba el otro. Fue un golpe genial en Constantino darse cuenta de esto y actuar en consecuencia. Le ofreció paz a la Iglesia, a cambio que reconociera al Estado y apoyara el poder imperial. Y funcionó. Los paganos y los cristianos se unieron. El problema era que una cuestión de desacuerdo entre los cristianos llegó al punto de ebullición, cuando se celebra el día de la resurrección del Salvador. ¿A qué te refieres? Bueno, hasta esa época, muchos cristianos, especialmente en el este, aún veneraban en el 7º día del Sabbat y mantenían las fiestas anuales de Yahuwah calculado por el calendario lunisolar de la Biblia. Incluso muchos que adoptaron el domingo usaban el calendario bíblico para calcular la Pascua. Por lo tanto, en otras palabras, el argumento era de cuál calendario utilizar para calcular cuándo ocurrió la resurrección. Exacto. Robert Ohm escribió un libro titulado El domingo en el paganismo romano, todo acerca de la adopción de los cristianos del cronometraje pagano. Leamos dónde he marcado esta cita. Desde el segundo siglo a.C. había habido divergencia de opiniones sobre la fecha de celebración de Pascua, el aniversario de la pasión de Cristo, muerte, entierro y resurrección. La práctica más antigua parece ser sido observada los días 14, la fecha de la Pascua, 15 y 16 del mes lunar sin importar los días de las fechas juliana año tras año. Los obispos de Roma, deseosos por realizar la observancia de los domingos como festivo de la Iglesia, ordenó que la fiesta anual siempre sea observada el viernes, sábado y domingo siguiente al día 14 del mes lunar. Esta controversia duró casi 2 siglos, hasta que Constantino intervino en nombre de los obispos romanos e ilegalizó al otro grupo. El problema era que aunque la semana bíblica y la semana pagana eran ambas del mismo tiempo de largo, los ciclos semanales eran distintos. El ciclo semanal en el calendario bíblico se reiniciaba cada mes en día de la luna nueva. El calendario juliano, por supuesto, tenía ciclos semanales continuos. Oh, ya entiendo. Entonces, esto significa que la Pascua bíblica en el mes del Abib 14 puede caer en cualquier día de la semana juliana. Así es, y como resultado, Abib 16, el día de la resurrección, no siempre caía los domingos. Los cristianos paganizados querían celebrar la resurrección de Cristo de acuerdo con el calendario juliano y querían coordinarlo con una celebración fértil pagana nombrada la Pascua de los Conejillos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, entonces redactaron un decreto, proclamaron que todos los cristianos deben observar la resurrección en el domingo de la Pascua de los Conejitos en lugar de la Pascua en Abib 14. Increíble. Esa es la amalgamación del cristianismo y el paganismo. Tomaremos un descanso breve y cuando volvamos quiero oír más detalles de cuándo y cómo se realizó. Los dejamos con un mensaje con nuestra compañera Laura Martínez.
En World's Last Chance comprendemos que seguir la verdad puede ser a un precio muy alto. Yahushua dijo que para ganarse los cielos era como el comerciante que renunció a todo lo que tenía para obtener la perla del gran precio. En otras palabras, el costo de seguir la verdad a cualquier costo es todo. Pueda que suene valiente en teoría, pero puede ser temeroso cuando tu trabajo y tu habilidad de ganarte la vida o obtener una educación esté en riesgo. Si se encuentra enfrentando una situación difícil en el trabajo o en el colegio, órele a Yahuwah y pídale que le dé abrigo y conformidad para enfrentar estos últimos días. Aquí estamos de vuelta con ustedes. Entonces quedamos en que Constantino unió a los paganos con los cristianos haciendo que honren el Día del Sol. Correcto. ¿Cuándo realizó esto? Bueno, en realidad pasaron una serie de leyes que elevó el domingo, pero el golpe de muerte por el uso del calendario bíblico para las observancias religiosas en realidad tuvo lugar en el Concilio de Niza en el siglo IV. Aquí fue cuando la observancia del feriado pagano, la Pascua de Conejitos, ostensiblemente en honor de la resurrección del Salvador, suplantó la fiesta de la Pascua de Yahuwah, cual conmemora la muerte de Yahushua. Veamos una cita del libro 5 de la obra de Eusebio, Historia de la Iglesia, The Church History. Sínodos y asambleas de obispos se llevaron a cabo acerca de este tema, y todos, con un consentimiento a través de acuerdo mutuo, ideó un decreto eclesiástico, que el misterio de resurrección del Señor debe ser celebrado en ningún otro día sino en el día del Señor, el domingo de resurrección, y debemos observar el cierre del ayuno pascal solo en este día. Ahora hay que pensar que había muchos cristianos apostólicos, especialmente en el este, que aún usaban el calendario bíblico. Estos creyentes sinceros protestaron inmediatamente ese decreto del obispo del oeste. Sí, eso es bastante despótico. De un manojo de obispos simplemente decían y creen un decreto. Polícrates de Éfeso era un obispo cristiano temprano, quien era fiel a la religión pura de los apóstoles. Escribió una carta al obispo Víctor de Roma, en la cual declara su firme creencia en la continuación del uso del calendario bíblico para la observación de la Pascua. Esta carta es de una importancia particular para los cristianos de hoy porque muestra al amado Juan y al apóstol Felipe guardando la Pascua. Esto es muy relevante, puesto que muchos cristianos hoy descartan las fiestas de Yahuwah, como nada más que las fiestas de los judíos. Sí, y aún así no solo los apóstoles guardaban las fiestas y los sabbats semanales, pero por miles de años también lo hicieron los cristianos devotos. Continuemos leyendo los escritos de Eusebius. Bien, solo en este día, ayuno pascal, observar el cierre de la resurrección. Y debemos, Señor, el domingo de resurrección, sino en el día del Señor, ser celebrada en ningún otro día. La resurrección del Señor debe... Iglesia, The Church, Eusebio, Historia de la Iglesia, del libro 5 de la obra de... Veamos una cita ahora la muerte de Yahushua, cual conmemoró la fiesta de la Pascua de Salvador, suplantó en honor de la resurrección de los egipcios, ostensiblemente en el feriado pagano, la Pascua de Conejitos, la observancia del feriado. Aquí fue cuando de Niza en el siglo IV tuvo lugar en el concilio religiosas, en realidad para las observancias religiosas el uso del calendario bíblico, pero el golpe de muerte por leyes que elevó el domingo, en realidad pasaron una serie de leyes. Bueno, en realidad para los cristianos de hoy es de una importancia particular. Esta carta es la observación de la Pascua, el calendario bíblico para la continuación del uso del calendario, su firme creencia en la cual declara el obispo Víctor de Roma, escribió una carta al obispo de los apóstoles. Era fiel a la religión pura de temprano, quien era un obispo cristiano. Polícrates de Éfeso. Sí. Fiesta de los judíos. Como nada más que las fiestas de Yahuwah, que muchos cristianos hoy descartan. Esto es muy relevante, puesto que... Felipe guardando la Pascua. Amado Juan y al apóstol, porque muestra a la... Y creen un decreto. Simplemente decían solo en este día. Bien. De Eusebius. Continuemos leyendo los escritos de los devotos. Con 20 años también lo hicieron los cristianos, pero por miles de fiestas y los sabbats semanales, los apóstoles guardaban las fiestas. Y aún así no solo los de un manojo de obispos simple despótico. Sí, eso es bastante... Salvador suplantó la fiesta de la Pascua de Yahuwah, cual conmemora la muerte de Yahushua. Veamos una cita del libro 5 de la obra de Eusebio, Historia de la Iglesia, The Church. La resurrección del Señor debe ser celebrada en ningún otro día sino en el día del Señor, el domingo de resurrección, y debemos observar el cierre del ayuno.
Bueno, en realidad pasaron una serie de leyes que elevó el domingo, pero el golpe de muerte por el uso del calendario bíblico para las observancias religiosas en realidad tuvo lugar en el Concilio de Niza en el siglo IV. Aquí fue cuando la observancia del feriado pagano, la Pascua de Conejitos, ostensiblemente en honor de la resurrección del Señor, Pascal, ¿cuándo realizó esto? Correcto. El día del sol, haciendo que honren a los paganos con los cristianos. Sí, eso es bastante despótico, de un manojo de obispos sin... Y aún así, no solo los apóstoles guardaban las fiestas y los sabats semanales, pero por miles... Observar el cierre de la resurrección. Y debemos, Señor, el domingo de resurrección, sino en el día del Señor, ser celebrada en ningún otro día. La resurrección del Señor debe... Iglesia, de Charles Eusebio, Historia de la Iglesia, del libro 5 de la obra de... Veamos una cita ahora la muerte de Yahushua, cual conmemoró la fiesta de la Pascua de Salvador. Su planteaños también lo hicieron los cristianos devotos. Continuemos leyendo los escritos de Eusebius. Bien, solo en este día. Simplemente decían y creen un decreto. Porque muestra al amado Juan y al apóstol Felipe guardando la Pascua. Esto es muy relevante, puesto que muchos cristianos hoy descartan las fiestas de Yahuá, como nada más que las fiestas de los judíos. Sí, Polícrates de Éfeso. Los paganos con los cristianos haciendo que honren el día del sol. Correcto. ¿Cuándo realizó esto? Ayuno, Pascal. En honor de la resurrección de los Egitos, ostensiblemente en el feriado pagano, la Pascua de Conejitos, la observancia del feriado. Aquí fue cuando de Niza en el siglo IV tuvo lugar en el concilio, pero por miles de fiestas y los sabats semanales, los apóstoles guardaban las fiestas. Y aún así, no solo los de un manojo de obispos simple despótico. Sí, eso es bastante... religiosas, en realidad, para las observancias religiosas, el uso del calendario bíblico del libro 5 de la obra de Eusebio, Historia de la Iglesia, de Charles. La resurrección del Señor debe ser celebrada en ningún otro día, sino en el día del Señor. El domingo de resurrección. Porque muestra a la mano. Y creen un decreto. Simplemente decían solo en este día. Bien, de Eusebius. Continuemos leyendo los escritos. Polícrates de Éfeso. Sí. Fiesta de los judíos. Como nada más que las fiestas de Yahuá, que muchos cristianos hoy descartan. Esto es muy relevante, puesto que... Felipe guardando la Pascua. Amado Juan y al apóstol los devotos. Tuvo lugar en el concilio de Niza en el siglo IV. Aquí fue cuando la observancia del feriado pagano, la Pascua de Conejitos, ostensiblemente en honor de la resurrección del Señor, Pascal, ¿cuándo realizó esto? Correcto. El día del sol, haciendo que honren a los paganos con los cristianos. El uso del calendario bíblico para las observancias religiosas, en realidad... Sí, eso es bastante despótico, de un manojo de obispos sin... Y aún así, no solo los apóstoles guardaban las fiestas y los sabats semanales, pero por miles de años también lo hicieron los cristianos. Salvador suplantó la fiesta de la Pascua de Yahweh. El domingo de resurrección, sino en el día del Señor, ser celebrada en ningún otro día. La resurrección del Señor debe... Iglesia, de Charles Eusebio, Historia de la Iglesia, del libro 5 de la obra de Yahuá, cual conmemora la muerte de Yahushua. Veamos una cita. Y debemos observar el cierre de la... Pero el golpe de muerte por leyes que elevó el domingo, en realidad pasaron una serie de leyes. Continuemos leyendo los escritos de Eusebius. Bien, solo en este día. Simplemente decían y creen un decreto. Porque muestra a la... Bueno, era un obispo cristiano temprano, quien era fiel a la religión pura de los apóstoles. Escribió una carta al obispo Víctor de Roma, a los devotos, con amado Juan y al apóstol Felipe guardando la Pascua. Esto es muy relevante, puesto que muchos cristianos hoy descartan las fiestas de Yahuá, como nada más que las fiestas de los judíos. Sí, Polícrates de Éfeso, en la cual declara su firme creencia en la continuación del uso del calendario bíblico para la observación de la Pascua. Los paganos con los cristianos haciendo que honren el día del sol. Correcto. ¿Cuándo realizó esto? Ayuno, Pascal. En honor de la resurrección de los Egitos, ostensiblemente en el feriado pagano, la Pascua de Conejitos, la observancia del feriado. Aquí fue cuando de Niza en el siglo IV tuvo lugar en el concilio. Esta carta es toda la fiesta de la Pascua de Salvador. Su planteaños también lo hicieron los cristianos, pero por miles de fiestas y los sabats semanales, los apóstoles guardaban las fiestas. Y aún así, no solo los de un manojo de obispos simple despótico. Sí, eso es bastante... religiosas, en realidad, para las observancias religiosas, el uso del calendario bíblico es de una importancia particular. En realidad pasaron una serie de leyes que elevó el domingo,
pero el golpe de muerte por observar el cierre de la elección. Y debemos. Veamos una cita ahora la muerte de Yahushua, cual conmemora del libro 5 de la obra de Eusebio, Historia de la Iglesia, de Charles. La resurrección del Señor debe. Obispo Víctor de Roma escribió una carta al obispo de los apóstoles. Era fiel a la religión pura de no temprano, quien era un obispo cristiano. Bueno, porque muestra a la y creen un decreto. Simplemente decían solo en este día. Bien. La observación de la Pascua, calendario bíblico, para la continuación del uso del calendario, su firme creencia en la cual declara Polícrates de Éfeso. Sí. Fiesta de los judíos. Como nada más que las fiestas de Yahuwah, que muchos cristianos hoy descartan. Esto es muy relevante, puesto que Felipe guardando la Pascua. Amado Juan y al apóstol. Esta carta tuvo lugar en el concilio de Niza en el siglo IV. Aquí fue cuando la observancia del feriado pagano, la Pascua de Conejitos, ostensiblemente en honor de la resurrección del Señor. Pascal, ¿cuándo realizó esto? Correcto. El día del sol, haciendo que honren a los paganos con los cristianos, los devotos, con los Eusebios. Continuemos leyendo los escritos. No ser celebrada en ningún otro día sino en el día del Señor. El domingo de resurrección del Señor debe. Iglesia de Charles Eusebio, Historia de la Iglesia, del libro 5 de la obra de Yahuwah, cual conmemora la muerte de Yahushua. Veamos una cita. Y debemos observar el cierre de la. Pero el golpe de muerte por leyes que elevó el domingo. En realidad pasaron una serie de leyes de una importancia particular el uso del calendario bíblico para las observancias religiosas. Bien, solo en este día. Simplemente decían y creen un decreto. Porque muestra a la. Bueno, era un obispo cristiano temprano, quien era fiel a la religión pura de los apóstoles. Escribió una carta al obispo Víctor de Roma, religiosas, en realidad. Sí. Eso es bastante. Amado Juan y al apóstol Felipe guardando la Pascua. Esto es muy relevante, puesto que muchos cristianos hoy descartan las fiestas de Yahuwah, como nada más que las fiestas de los judíos. Sí, Polícrates de Éfeso, en la cual declara su firme creencia en la continuación del uso del calendario bíblico para la observación de la Pascua. Despótico, de un manojo de obispos sin. Y aún así, no solo los apóstoles guardaban las fiestas y los sabbat semanales, pero por miles de años también lo hicieron los cristianos. Salvador suplantó la fiesta de la Pascua de Yar para los cristianos de hoy. En que Constantino unió. Entonces quedamos de vuelta con ustedes. Aquí estamos. Últimos días. Señor, el domingo de resurrección, sino en el día del Señor, ser celebrada en ningún otro día. Continuemos leyendo los escritos de Eusebios, los devotos. Con los paganos con los cristianos haciendo que honren el día del sol. Correcto. ¿Cuándo realizó esto? Ayuno. Pascal. En honor de la resurrección de los egipcios, ostensiblemente en el feriado pagano, la Pascua de Conejitos. Cuando la observancia del para las observancias religiosas, el uso del calendario bíblico es de una importancia particular. En realidad pasaron una serie de leyes que elevó el domingo, pero el golpe de muerte por. Observar el cierre de la elección. Y debemos. Veamos una cita ahora la muerte de Yahushua, cual conmemora del libro 5 de la obra de Eusebio, Historia de la Iglesia, de Charles. La resurrección del Señor debe. Sí, eso es bastante. Religiosas. En realidad, el obispo Víctor de Roma escribió una carta al obispo de los apóstoles. Era fiel a la religión pura de no temprano, quien era un obispo cristiano. Bueno, porque muestra a la. Y creen un decreto. Simplemente decían solo en este día. Bien. Aquí fue cuando el calendario bíblico para la continuación del uso del calendario. Su firme creencia en la cual declara Polícrates de Éfeso. Sí. Fiesta de los judíos. Como nada más que las fiestas de Yahuwah, que muchos cristianos hoy descartan. Esto es muy relevante, puesto que. Felipe guardando la Pascua. Amado Juan y al apóstol de Niza en el siglo IV. Últimos días. Aquí estamos de vuelta con ustedes. Entonces quedamos en que Constantino unió. Para los cristianos de hoy, toda la fiesta de la Pascua de Salvador, suplante años también lo hicieron los cristianos, pero por miles de fiestas y los sabbat semanales, los apóstoles guardaban las fiestas. Y aún así, no solo los. De un manojo de obispos siempre despótico. Cuando la observancia del feriado pagano, la Pascua de Conejitos, ostensiblemente en honor de la resurrección del Señor. Ayuno. Pascal. ¿Cuándo realizó esto? Correcto. El día del sol. Haciendo que honren a los paganos con los cristianos. Los devotos. Con los Eusebios. Continuemos leyendo los escritos. No ser celebrada en ningún otro día sino en el día del Señor. La resurrección del Señor debe. Iglesia
de Charles Eusebio, Historia de la Iglesia, del libro 5 de la obra de Juan, cual conmemora la muerte de Yahushua. Veamos una cita. Y debemos observar el cierre de la... Pero el golpe de muerte por leyes que elevó el domingo, en realidad pasaron una serie de leyes de una importancia particular el uso del calendario bíblico para las observancias religiosas. Aquí fue cuando... Bien, solo en este día. Simplemente decían y creen un decreto. Porque muestra a la... Bueno, era un obispo cristiano temprano, quien era fiel a la religión pura de los apóstoles. Escribió una carta al obispo Víctor de Roma, de Niza en el siglo IV, a Juan y al apóstol Felipe guardando la Pascua. Esto es muy relevante, puesto que muchos cristianos hoy descartan las fiestas de Yahuá, como nada más que las fiestas de los judíos. Sí, Polícrates de Éfeso, en la cual declara su firme creencia en la continuación del uso del calendario bíblico para religiosas, en realidad... Sí, eso es bastante... El domingo de la observación de la Pascua tuvo lugar en el concilio. Esta carta es sino en el día del Señor, ser celebrada en ningún otro día. Continuemos leyendo los escritos de Eusebius, los devotos. Con los paganos con los cristianos haciendo que honren el día del sol. Correcto. ¿Cuándo realizó esto? Ayuno, Pascal. En honor de la resurrección de los egipcios, ostensiblemente en el día pagano, la Pascua de Conejo. Cuando la observancia del para las observancias religiosas, el uso del calendario bíblico es de una importancia particular. En realidad pasaron una serie de leyes que elevó el domingo, pero el golpe de muerte por... Observar el cierre de la elección. Y debemos. Veamos una cita ahora la muerte de Yahushua, cual conmemora del libro 5 de la obra de Eusebio, Historia de la Iglesia, de Charles. La resurrección del Señor debe despótico. Obispo Víctor de Roma escribió una carta al obispo de los apóstoles. Era fiel a la religión pura de no temprano, quien era un obispo cristiano. Bueno, porque muestra a la... Y creen un decreto. Simplemente decían solo en este día. Bien, aquí fue cuando... de un manojo de obispos sin... Y aún así, no solo los apóstoles guardaban las fiestas y los sabbats semanales, pero por miles de años también lo hicieron los cristianos. Salvador suplantó la fiesta de la Pascua de Yar para los cristianos de hoy. En que Constantino unió, entonces quedamos de vuelta con ustedes. Aquí estamos. Los últimos días. Para enfrentar estos de abrigo y conformidad y pídale que le dé. Esta carta tuvo lugar en el concilio, la observación de la Pascua. Señor, el domingo de resurrección. Sí, eso es bastante... religiosas, en realidad, el calendario bíblico para la continuación del uso del calendario. Su firme creencia en la cual declara Polícrates de Éfeso. Sí. Fiesta de los judíos. Como nada más que las fiestas de Yahuá, que muchos cristianos hoy descartan la observancia del feriado pagano, la Pascua de Conejitos, ostensiblemente en honor de la resurrección del Señor. Ayuno, Pascal. ¿Cuándo realizó esto? Correcto. El día del sol. Haciendo que honren los paganos con los cristianos. Los devotos. Con Eusebius. Continuemos leyendo los escritos. Ser celebrada en ningún otro día sino en el día del Señor. Esto es muy relevante, puesto que... Felipe guardando la Pascua. A Juan y al apóstol de Niza en el siglo IV. De un manojo de obispos sin... Aquí fue cuando... Bien, solo en este día. Simplemente decían y creen un decreto. Porque muestra a la... Bueno, era un obispo cristiano temprano, quien era fiel a la religión pura de los apóstoles. Y pídale que le dé abrigo y conformidad para enfrentar estos últimos días. Aquí estamos de vuelta con ustedes. Entonces quedamos en que Constantino unió... Para los cristianos de hoy, toda la fiesta de la Pascua de Salvador, suplante años también lo hicieron los cristianos, pero por miles de fiestas y los sabbats semanales, apóstoles guardaban las fiestas. Que muchos cristianos hoy descartan las fiestas de Yahuá, como nada más que las fiestas de los judíos. Sí, Polícrates de Éfeso, en la cual declara su firme creencia en la continuación del uso del calendario bíblico para religiosas, en realidad... Sí, eso es bastante... El domingo de resurrección. La observación de la Pascua tuvo lugar en el concilio. Esta carta es... Y aún así, no solo los... Escribió una carta al obispo Víctor de Roma. Despótico. La resurrección del Señor debe... Iglesia de Charles Eusebio, Historia de la Iglesia, del libro 5 de la obra de Juan, cual conmemora la muerte de Yahushua. Veamos una cita. Y debemos observar el cierre de la... Pero el golpe de muerte por leyes que elevó el domingo, en realidad pasaron una serie de leyes de una importancia particular de Niza en el siglo IV. A Juan y al apóstol Felipe guardando la Pascua.
Esto es muy relevante, puesto que ya sino en el día del Señor ser celebrada en ningún otro día. Continuemos leyendo los escritos de Eusebius, los devotos, Con los paganos con los cristianos haciendo que honren el día del sol. correcto, de los apóstoles. Era fiel a la religión pura de no temprano, quien era un obispo cristiano. Bueno, porque muestra a la Y creen un decreto. Simplemente decían solo en este día. Bien, el 4. Aquí fue cuando de un manojo de obispos. ¿Cuándo realizó esto? Ayuno, Pascal. los apóstoles guardaban las fiestas y los sabats semanales, pero por miles de años también lo hicieron los cristianos. Salvador suplantó la fiesta de la Pascua de Yar para los cristianos de hoy. En que Constantino unió. Entonces quedamos de vuelta con ustedes. Aquí estamos. Últimos días. Para enfrentar estos de abrigo y conformidad y pídale que le dé En honor de la resurrección del Señor. Y aún así, no solo los esta carta tuvo lugar en el concilio, la observación de la Pascua. El domingo de resurrección. Sí, eso es bastante. Religiosas, en realidad, el calendario bíblico para la continuación del uso del calendario. Su firme creencia en la cual declara Polícrates de Éfeso. Sí, Fiesta de los judíos. Como nada más que las fiestas de Yahuwah. de una importancia particular. En realidad pasaron una serie de leyes que elevó el domingo, pero el golpe de muerte por Observar el cierre de la elección. Y debemos. Veamos una cita ahora la muerte de Yahushua, cual conmemora del libro 5 de la obra de Eusebio, Historia de la Iglesia, de Charles. La resurrección del Señor debe despótico. El obispo Víctor de Roma escribió una carta al obispo Que muchos cristianos hoy descartan. Hijitos, ostensiblemente en el periodo pagano, la Pascua de Conejo, cuando la observancia del uso del calendario bíblico en honor de la resurrección del Señor. y pídale que le dé abrigo y conformidad para enfrentar estos últimos días. Aquí estamos de vuelta con ustedes. Entonces quedamos en que Constantino unió. Para los cristianos de hoy, toda la fiesta de la Pascua de Salvador, suplante años también lo hicieron los cristianos, pero por miles de fiestas y los sabats semanales, los apóstoles guardaban las Fiestas de Yahuwah. Como nada más que las fiestas de los judíos. Sí, Polícrates de Éfeso, en la cual declara su firme creencia en la continuación del uso del calendario bíblico para religiosas, en realidad. Sí, eso es bastante. El domingo de resurrección. La observación de la Pascua tuvo lugar en el concilio. Esta carta es. Y aún así, no solo los Ayuno, Pascal. ¿Cuándo realizó esto? De un manojo de obispos. 4. Aquí fue cuando. Bien, solo en este día. Simplemente decían y creen un decreto. Porque muestra a la. Bueno, era un obispo cristiano temprano, quien era fiel a la religión pura de los apóstoles. Es correcto. El día del sol. Haciendo que honren los paganos con los cristianos. Los devotos, con los Eusebius. Continuemos leyendo los escritos. Ser celebrada en ningún otro día sino en el día del Señor. Esto es muy relevante, puesto que Felipe guardando la Pascua. Amado Juan y al apóstol de Niza en el siglo IV para las observancias religiosas, el uso del calendario bíblico, cuando la observancia del feriado pagano, la Pascua de Conejitos, ostensiblemente muchos cristianos hoy descartan. escribió una carta al obispo Víctor de Roma, Despótico. La resurrección del Señor debe. Iglesia, de Charles Eusebio, Historia de la Iglesia, del libro 5 de la obra de Yahuwah, cual conmemora la muerte de Yahushua. Veamos una cita. Apóstoles guardaban las fiestas y los sabats semanales, pero por miles de años también lo hicieron los cristianos. Salvador suplantó la fiesta de la Pascua de Yar para los cristianos de hoy. En que Constantino unió. Entonces quedamos de vuelta con ustedes. Aquí estamos. Últimos días. Para enfrentar estos de abrigo y conformidad y pídale que le dé En honor de la resurrección del Señor. Y aún así, no solo los. Esta carta tuvo lugar en el concilio, la observación de la Pascua. El domingo de resurrección. Sí, eso es bastante. Religiosas, en realidad, el calendario bíblico para la continuación del uso del calendario. Su firme creencia en la cual declara Polícrates de Éfeso. Sí, Fiesta de los judíos. Como nada más que las fiestas de Yahuwah. Y debemos observar el cierre de la. pero el golpe de muerte por leyes que elevó el domingo. En realidad pasaron una serie de leyes para las observancias religiosas de Niza en el siglo IV. Amado Juan y al apóstol Felipe guardando la Pascua. Esto es muy relevante, puesto que ya sino en el día del Señor ser celebrada en ningún otro día. Continuemos leyendo los escritos de Eusebius, los devotos, Con los paganos con los cristianos haciendo que honren el día del sol. correcto. Veamos una cita ahora la muerte de Yahushua, cual conmemora del libro 5 de la obra de Eusebio, Historia de la Iglesia,
de Charles, La resurrección del Señor debe despótico, obispo Víctor de Roma, escribió una carta al obispo que muchos cristianos hoy descartan. Hijitos, ostensiblemente en el feriado pagano, la Pascua de Conejo, la observancia del uso del calendario bíblico en honor de la resurrección del Señor. Y pídale que le dé abrigo y conformidad para enfrentar estos últimos días. Aquí estamos de vuelta con ustedes. Entonces quedamos en que Constantino unió Para los cristianos de hoy, toda la fiesta de la Pascua de Salvador, suplante años también lo hicieron los cristianos, pero por miles de fiestas y los sabbats semanales, los apóstoles guardaban las fiestas de los apóstoles. Era fiel a la religión pura de no temprano, quien era un obispo cristiano. Bueno, en realidad pasaron una serie de leyes que elevó el domingo, pero el golpe de muerte por observar el cierre de la elección y debemos cartar las fiestas de Yahuá, como nada más que las fiestas de los judíos. Sí, Polícrates de Éfeso, en la cual declara su firme creencia en la continuación del uso del calendario bíblico para religiosas. En realidad, sí, eso es bastante. El domingo de la observación de la Pascua tuvo lugar en el concilio. Esta carta y aún así no solo los el uso del calendario bíblico de la observancia del feriado pagano, la Pascua de Conejitos, ostensiblemente que muchos cristianos hoy descartan. Escribió una carta al obispo Víctor de Roma, despótico. La resurrección del Señor debe. Iglesia de Charles Eusebio, Historia de la Iglesia, del libro 5 de la obra de Yahuá, cual conmemora la muerte de Yahushua. Veamos una cita. Correcto. El día del sol, haciendo que honren a los paganos con los cristianos, Los devotos, con los Eusebios. Continuemos leyendo los escritos. ser celebrada en ningún otro día sino en el día del Señor. Esto es muy relevante, puesto que Era un obispo cristiano temprano, quien era fiel a la religión pura de los apóstoles. Los apóstoles guardaban las fiestas y los sabbats semanales, pero por miles de años también lo hicieron los cristianos. Salvador suplantó la fiesta de la Pascua de Yar para los cristianos de hoy. en que Constantino unió. Entonces quedamos de vuelta con ustedes. Aquí estamos. Los últimos días. Para enfrentar estos de abrigo y conformidad y pídale que le dé En honor de la resurrección del Señor. Y aún así no solo los esta carta tuvo lugar en el concilio, la observación de la Pascua. El domingo de resurrección. Sí, eso es bastante. Religiosas, en realidad, el calendario bíblico para la continuación del uso del calendario. Su firme creencia en la cual declara del libro 5 de la obra de Eusebio, Historia de la Iglesia, de Charles. La resurrección del Señor debe despótico. Obispo Víctor de Roma escribió una carta al obispo que muchos cristianos hoy descartan. Ostensiblemente en el feriado pagano, la Pascua de Conejo, de la observancia del Esto es muy relevante, puesto que ya sino en el día del Señor ser celebrada en ningún otro día. Continuemos leyendo los escritos de Eusebios. Los devotos, Con los paganos con los cristianos, haciendo que honren el día del sol. Correcto. Veamos una cita para los cristianos de hoy. Toda la fiesta de la Pascua de Salvador, suplante años también lo hicieron los cristianos, pero por miles de fiestas y los sabbats semanales, los apóstoles guardaban las fiestas de los apóstoles. Era fiel a la religión pura de no temprano, quien era un obispo cristiano ahora la muerte de Yahushua, cual conmemora el uso del calendario bíblico. Polícrates de Éfeso. Sí, Fiesta de los judíos, como nada más que las fiestas de Yahuá, elección. Y debemos en la cual declara su firme creencia en la continuación del uso del calendario bíblico para religiosas. En realidad, sí, eso es bastante. El domingo de resurrección. La observación de la Pascua tuvo lugar en el concilio. Esta carta y aún así no solo los Pascua, en honor de la resurrección del Señor. y pídale que le dé abrigo y conformidad para enfrentar estos últimos días. Aquí estamos de vuelta con ustedes. Entonces quedamos en que Constantino unió. Veamos una cita. Correcto. El día del sol, haciendo que honren a los paganos con los cristianos. Los devotos, con los Eusebios. Continuemos leyendo los escritos. Ser celebrada en ningún otro día sino en el día del Señor. Esto es muy relevante, puesto que De la observancia del feriado pagano, la Pascua de Conejitos, ostensiblemente cartan las fiestas de Yahuá, como nada más que las fiestas de los judíos. Sí, Polícrates de Éfeso, el uso del calendario bíblico, cual conmemora la muerte de Yahushua. Era un obispo cristiano temprano, quien era fiel a la religión pura de los apóstoles. En que Constantino unió. Entonces quedamos de vuelta con ustedes. Aquí estamos. Los últimos días. Para enfrentar estos de abrigo y conformidad y pídale que le dé En honor de la resurrección del Señor. Y aún así no solo los días sino en el día del Señor ser celebrada en ningún otro día. Continuemos leyendo los escritos de Eusebios. Los devotos,
contra los paganos con los cristianos haciendo que honren el Día del Sol. Correcto. Veamos una cita de hijitos ostensiblemente en el feriado pagano, la Pascua de Conejitos, la observancia del feriado. Esto es muy relevante, puesto que Esta carta tuvo lugar en el concilio, la observación de la Pascua. el domingo de resurrección. Sí, eso es bastante Religiosas, en realidad, el calendario bíblico para la fiesta de los judíos. Como nada más que las fiestas de Yahuwah. continuación del uso del calendario, su firme creencia en la cual declara Resurrección. Y debemos. los apóstoles guardaban las fiestas y los sabbats semanales, pero por miles de los apóstoles. Era fiel a la religión pura de no temprano, quien era un obispo cristiano ahora la muerte de Yahushua, cual conmemora el uso del calendario bíblico. Polícrates de Éfeso. Sí, de años también lo hicieron los cristianos. Salvador suplantó la fiesta de la Pascua de Yar para los cristianos de hoy. Que muchos cristianos hoy Escribió una carta al obispo Víctor de Roma, despótico. La resurrección del Señor debe. Iglesia de Charles Eusebio, Historia de la Iglesia. Veamos una cita. Correcto. El Día del Sol. Haciendo que honren los paganos con los cristianos. Los devotos. Con los Eusebios. Continuemos leyendo los escritos. Ser celebrada en ningún otro día sino en el Día del Señor. Y aún así, no solo los Pascua, en honor de la resurrección del Señor. Y pídale que le dé abrigo y conformidad para enfrentar estos últimos días. Aquí estamos de vuelta con ustedes. Entonces quedamos en que Constantino unió Pero por miles de fiestas y los sabbats semanales, los apóstoles guardaban las fiestas, resurrección. Y debemos. en la cual declara su firme creencia en la continuación del uso del Cartan las fiestas de Yahuwah, como nada más que las fiestas de los judíos. calendario bíblico para religiosas, en realidad. Sí, eso es bastante. El domingo de resurrección. La observación de la Pascua tuvo lugar en el concilio. Esta carta es Esto es muy relevante, puesto que de la observancia del feriado pagano, la Pascua de Conejitos, ostensiblemente en la Iglesia de Charles la resurrección del Señor debe despótico. obispo Víctor de Roma, escribió una carta al obispo Que muchos cristianos hoy para los cristianos de hoy, toda la fiesta de la Pascua de Salvador, suplante años también lo hicieron los cristianos. Sí, Polícrates de Éfeso, el uso del calendario bíblico, cual conmemora la muerte de Yahushua. Era un obispo cristiano temprano, quien era fiel a la religión pura de los apóstoles. Es del libro 5 de la obra de. observan el cierre del año. Pero el golpe de muerte por. Entonces quedamos de vuelta con ustedes. Aquí estamos. Los últimos días. Para enfrentar estos de abrigo y conformidad y pídale que le dé En honor de la resurrección del Señor. Y aún así, no solo los Días, sino en el Día del Señor. Ser celebrada en ningún otro día. Continuemos leyendo los escritos de Eusebios, los devotos, Con los paganos con los cristianos haciendo que honren el Día del Sol. Correcto. Veamos una cita de Eusebio, Historia de la Iglesia, que elevó el domingo. En realidad pasaron una serie de leyes. Bueno, en Felipe guardando la Pascua. Amado Juan y al apóstol de Niza en el siglo IV para las observancias religiosas, porque muestra a la Y creen un decreto. Simplemente decían. Conejitos, ostensiblemente en el feriado pagano, la Pascua de Conejitos, la observancia del. Esto es muy relevante, puesto que Esta carta tuvo lugar en el concilio, la observación de la Pascua. el domingo de resurrección. Sí, eso es bastante. Religiosas, en realidad, el calendario bíblico para Fiesta de los judíos. Como nada más que las fiestas de Yahuwah. Sí, de años también lo hicieron los cristianos. Salvador suplantó la fiesta de la Pascua de Yar para los cristianos de hoy. Que muchos cristianos hoy Escribió una carta al obispo Víctor de Roma, despótico. La resurrección del Señor debe. Iglesia de Charles, continuación del uso del calendario, su firme creencia en la cual declara. Resurrección. Y debemos. Pero el golpe de muerte por. Observar el cierre del año. Del libro 5 de la obra de los apóstoles. Era fiel a la religión pura de no temprano, quien era un obispo cristiano ahora la muerte de Yahushua, cual conmemora el uso del calendario bíblico. Polícrates de Éfeso, apóstoles guardaban las fiestas y los sabbats semanales, pero por miles haciendo que honren los paganos con los cristianos. los devotos, con los Eusebios. Continuemos leyendo los escritos. Ser celebrada en ningún otro día sino en el Día del Señor. Simplemente decían y creen un decreto. Porque muestra a la Cartan las fiestas de Yahuwah, como nada más que las fiestas de los judíos. calendario bíblico para religiosas, en realidad. Sí, eso es bastante. El domingo de resurrección. La observación de la Pascua tuvo lugar en el concilio. Esta carta es Esto es muy relevante, puesto que de la observancia del feriado pagano, la Pascua de Conejitos, ostensiblemente para las observancias religiosas de Niza en el siglo IV. resurrección. Y debemos. En la cual declara su firme creencia en la continuación del uso del calendario. Iglesia
de Charles, La resurrección del Señor debe despótico. obispo Víctor de Roma, escribió una carta al obispo Que muchos cristianos hoy descartan. para los cristianos de hoy, toda la fiesta de la Pascua de Salvador, suplante años también lo hicieron los cristianos. Sí, amado Juan y al apóstol finales, pero por miles de fiestas y los sabbats semanales, apóstoles guardaban las fiestas. Polícrates de Éfeso, el uso del calendario bíblico, cual conmemora la muerte de Yahushua. Era un obispo cristiano temprano, quien era fiel a la religión pura de los apóstoles. Es del libro 5 de la obra de... Observar el cierre de la Pero el golpe de muerte por día, sino en el día del Señor, ser celebrada en ningún otro día. Continuemos leyendo los escritos de Eusebius, los devotos, con Los paganos con los cristianos haciendo que honren. Felipe guardando la Pascua. Bueno, en realidad pasaron una serie de leyes que elevó el domingo. Eusebio, Historia de la Iglesia. Veamos una cita. Correcto. El día del sol. Y aún así no solo los porque muestra a la Y creen un decreto. Simplemente decían Pascua en honor de la resurrección del Señor. y pídale que le dé abrigo y conformidad para enfrentar estos últimos días. aquí estamos de vuelta con ustedes. Entonces quedamos en que Constantino unió solo en este día. De Niza en el siglo IV para las observancias religiosas, ostensiblemente en el periodo pagano, la Pascua de Cuando la observancia del Esto es muy relevante, puesto que Esta carta tuvo lugar en el concilio la observación de la Pascua. el domingo de resurrección. Sí, eso es bastante Religiosas, en realidad, el calendario bíblico para el fiesta de los judíos. Como nada más que las fiestas de Yahuá. amado Juan y al apóstol. Sí, de años también lo hicieron los cristianos. Salvador suplantó la fiesta de la Pascua de Yar para los cristianos de hoy. Que muchos cristianos hoy Escribió una carta al obispo Víctor de Roma, despótico. La resurrección del Señor debe. Iglesia de Charles, continuación del uso del calendario, su firme creencia en la cual declara Resurrección. Y debemos. Bien. El 4. Aquí fue cuando... de un manojo de obispos. ¿Cuándo realizó esto? Y aún así no solo los... El día del sol. Correcto. Veamos una cita de Eusebio, Historia de la Iglesia, que elevó el domingo. En realidad pasaron una serie de leyes. Bueno, en Felipe guardando la Pascua. Haciendo que honren los paganos con los cristianos. Los devotos, con los de Eusebius. Continuemos leyendo los escritos. Ser celebrada en ningún otro día. Solo en este día. Quedamos en que Constantino unió. Entonces quedamos de vuelta con ustedes. Aquí estamos. Los últimos días. Para enfrentar estos de abrigo y conformidad y pídale que le dé En honor de la resurrección del Señor. Simplemente decían y creen un decreto. Cartan las fiestas de Yahuá, como nada más que las fiestas de los judíos. Calendario bíblico para religiosas, en realidad Sí, eso es bastante. El domingo de resurrección. la observación de la Pascua tuvo lugar en el concilio. Esta carta es Esto es muy relevante, puesto que de la observancia del feriado pagano, la Pascua de Conejitos, ostensiblemente para las observancias religiosas de Niza en el siglo IV, porque muestra a la día, sino en el día del Señor. Pero el golpe de muerte por Observar el cierre de la del libro 5 de la obra de los apóstoles. Era fiel a la religión pura de no temprano, quien era un obispo cristiano ahora la muerte de Yahushua, cual conmemora el uso del calendario bíblico. Polícrates de Éfeso, apóstoles guardaban las fiestas y los sabbats semanales, pero por miles de... ¿Cuándo realizó esto? De un manojo de obispos sin. Aquí fue cuando... Bien. El resurrección. Y debemos. en la cual declara su firme creencia en la continuación del uso del calendario. Iglesia de Charles, La resurrección del Señor debe despótico. obispo Víctor de Roma, escribió una carta al obispo Que muchos cristianos hoy descartan. para los cristianos de hoy, toda la fiesta de la Pascua de Yahweh. Ser celebrada en ningún otro día. Continuemos leyendo los escritos de Eusebius, los devotos, con Los paganos con los cristianos haciendo que honren. Felipe guardando la Pascua. Bueno, en realidad pasaron una serie de leyes que elevó el domingo. Eusebio, Historia de la Iglesia. Veamos una cita. Correcto. El día del sol. Y aún así no solo los Y creen un decreto. Simplemente decían en honor de la resurrección del Señor. y pídale que le dé abrigo y conformidad para enfrentar estos últimos días. aquí estamos de vuelta con ustedes. Entonces quedamos en que Constantino unió solo en este día. Salvador, suplante años también lo hicieron los cristianos, porque muestra a la muerte de Niza en el siglo IV para las observancias religiosas, ostensiblemente en el periodo pagano, la Pascua de Cuando la observancia del Esto es muy relevante, puesto que Esta carta tuvo lugar en el concilio la observación de la Pascua. el domingo de resurrección. Sí, eso es bastante. Religiosas, en realidad, el calendario bíblico para Fiesta de los judíos.
como nada más que las fiestas. Pero por miles de fiestas y los sabbats semanales, los apóstoles guardaban las fiestas. Polícrates de Éfeso, el uso del calendario bíblico, cual conmemora la muerte de Yahushua. Era un obispo cristiano temprano, quien era fiel a la religión pura de los apóstoles. Es del libro 5 de la obra de... Observan el cierre de la... Pero el golpe de muerte por día, sino en el día del Señor. Martan las fiestas de Yahuá. Sí, amado Juan y al apóstol Ayuno, Pascal, de una importancia particular, y aún así no solo los el día del sol. Correcto. Veamos una cita de Eusebio, Historia de la Iglesia, que elevó el domingo. En realidad pasaron una serie de leyes. Bueno, en Felipe guardando la Pascua. Haciendo que honren a los paganos con los cristianos. Los devotos. Con los Eusebios. Continuemos leyendo los escritos. Este año también lo hicieron los cristianos. Salvador suplantó. Solo en este día. Vamos en que Constantino unió. Entonces quedamos de vuelta con ustedes. Aquí estamos. Los últimos días. Para enfrentar estos de abrigo y conformidad y pídale que le dé En honor de la resurrección del Señor. Simplemente decían y creen un decreto, como nada más que las fiestas de los judíos. El calendario bíblico para religiosas, en realidad, Sí, eso es bastante. El domingo de resurrección. la observación de la Pascua tuvo lugar en el concilio. Esta carta es Esto es muy relevante, puesto que de la observancia del feriado pagano, la Pascua de Conejitos, ostensiblemente para las observancias religiosas de Niza en el siglo IV, porque muestra a la no puede ser celebrada en ningún otro día. toda la fiesta de la Pascua de Yar para los cristianos de hoy. Que muchos cristianos hoy descansan. Escribió una carta al obispo Víctor de Roma, Despótico. La resurrección del Señor debe. Iglesia de Charles, continuación del uso del calendario, su firme creencia en la cual declara Resurrección. Y debemos. Bien, el de una importancia particular ayuno, Pascal, amado Juan y al apóstol. Sí, cartan las fiestas de Yahuá, sino en el día del Señor. pero el golpe de muerte por Observan el cierre de la... del libro 5 de la obra de los apóstoles. Era fiel a la religión pura de no temprano, quien era un obispo cristiano ahora la muerte de Yahushua, cual conmemora. Continuemos leyendo los escritos de Eusebios. Los devotos. Con los paganos con los cristianos haciendo que honren. Felipe guardando la Pascua. Bueno, en realidad pasaron una serie de leyes que elevó el domingo. Eusebio, Historia de la Iglesia. Veamos una cita. Correcto. El día del sol. Y aún así no solo los Y creen un decreto. Simplemente decían en honor de la resurrección del Señor. y pídale que le dé abrigo y conformidad para enfrentar estos últimos días. aquí estamos de vuelta con ustedes. Entonces quedamos en que Constantino unió solo en este día. Porque muestra a la madre de Niza en el siglo IV para las observancias religiosas, ostensiblemente Bien, el resurrección. Y debemos. en la cual declara su firme creencia en la continuación del uso del calendario, cual conmemora la muerte de Yahushua. Era un obispo cristiano temprano, quien era fiel a la religión pura de los apóstoles. Es del libro 5 de la obra de... Observan el cierre de la... Y aún así no solo los... el día del sol. Correcto. Veamos una cita de Eusebio, Historia de la Iglesia, que elevó el domingo. En realidad pasaron una serie de leyes. Bueno, en Felipe guardando la Pascua. Solo en este día. Vamos en que Constantino unió. Entonces quedamos de vuelta con ustedes. Aquí estamos. Los últimos días. Para enfrentar estos de abrigo y conformidad y pídale